Bueno, gente, acá estamos nuevamente, después del corte y la quebrada de nuestro amigo Zoom. Yo estaba intentando acercarme y acercarnos a esta cuestión justamente del sujeto dividido, y incorporaba el profesor Malaspina el tema de cómo hay abordajes que efectivamente intentan suturar al sujeto, y son esos abordajes que ustedes van a reconocer, los van a reconocer, digamos, como ubicando su dirección de la cura hacia el yo. Fortalecer el yo, hacer consciente al yo y cosas similares. Muchísimos abordajes de la psicología, digamos, apuestan a eso. Pensemos que Grimau, en la misma línea que se lo planteaba Freud, siguiendo a Freud, dice que hay que cuidarse del furor curandis. El furor curandis es querer resolverle al otro aquello de lo que padece. Y como ejemplificábamos antes en estos casos publicados, por ejemplo, en la revista Fugasa, o en el caso, digamos, de Rafael, o ustedes, sé que por lo menos en una de las comisiones trabajaron el caso de mi autoría, que se llama Cuando el tiempo hace falta. Verán ustedes allí que hay algo por lo cual todas esas personas que figuran allí, digamos, en esos relatos clínicos, sufren. Sin embargo, en esos abordajes, quienes lo hacemos y lo hicimos en esos casos desde el psicoanálisis, no intentamos resolverle a la persona lo que le ocurría, porque la estaríamos poniendo en situación de ser un objeto a reparar. Eso Claro. es lo que Grimau, y ahí tomo otra de las preguntas de ustedes, lo que Grimau nombra como la época preanalítica, en la que el analista aparecía como amo, ¿no? El analista, que no era analista para esa época, esto es Freud intentando hacer hipnosis, le daba una serie de órdenes que operaban de manera poshipnótica a estas personas que se habían dispuesto a ser hipnotizadas, para disolver y resolver su padecimiento. Y eso duraba muy poco, porque el síntoma sabio retornaba. Bueno, yo hoy creo que les estaba tratando de decir, a mí las interrupciones del Zoom, yo digo, las interrupciones de la Internet en cualquiera de las plataformas que voy utilizando para distintas cosas, me produce una interrupción en el curso del pensamiento. Entonces tengo que volver después, que es bien clara, como ejemplo de lo que conversábamos la vez pasada, de cómo el paso del tiempo se puede registrar entre antes y después del corte, por ejemplo, ¿no? Más aún cuando uno el corte no lo espera. Yo antes del corte trataba de decirles que hay una cuestión muy preciada para el psicopedagogo, que tiene que ver con el saber y con el conocimiento que tenemos que pensar desde el psicoanálisis. En realidad es, ubicar que aquello que hace que un sujeto aprenda no es pura y simplemente del orden del conocimiento, porque alguien puede o no puede incorporar algún conocimiento de acuerdo justamente a esto que con Grimau llamamos el sujeto dividido, ¿no? En realidad lo llamamos así con Lacan, pero bueno, estamos trabajando hoy a Grimau, que lo retoma.
hay aprendizajes posibles en tanto el sujeto quede jugado allí y quede jugado en su dignidad. A veces, como le pasaba a Rafael, alguien puede no aprender para defender el deseo. ¿Y cómo se resuelve eso? Y accediendo a la construcción de un saber acerca del inconsciente que se produce en el análisis, que da lugar a lo que Lacan llama la verdad del sujeto. Luego eso se complejiza un poquito más todavía, pero esperemos para complicarnos al segundo cuatrimestre, que tal vez hasta podamos complicarnos personalmente. Esperemos que sí. Hay una pregunta que dice, cuando habla de la vertiente teórica, ¿se refiere a cómo afecta la formación académica del analista frente a la escucha del paciente? Miren, si ustedes toman los casos freudianos que Grimau retoma acá, van a ver que Freud se va ubicando para poder escuchar a esas pacientes de acuerdo a la idea que él tiene de cómo funciona la cosa, ¿no? La clínica, la práctica, le va mostrando a partir de no funcionar más eso que funcionaba, que es su teorización la que debe cambiar. Entonces, desde allí es que para hacer psicoanálisis, para ejercer el oficio de analista, nosotros decimos, como efectivamente es nuestro inconsciente el instrumento con el que podemos escuchar, digamos, es necesario que podamos tener un espacio de análisis al que históricamente se lo ha llamado análisis personal, esto es que el analista se analice, que el analista pueda estudiar teoría y revisarla y tirarla abajo y volverla a reconstruir las veces que haga falta, digamos, y que pueda conversar con otros analistas a los que les atribuya alguna clase de saber vía la transferencia sus casos o sus intervenciones. Todo eso tiene que ver justamente con que los analistas tampoco somos idénticos a nosotros mismos. No escuchamos con el yo consciente. Hay una pregunta de algún compañero o compañera, grupos de compañeros o compañeras, en donde hablan justamente, preguntan acerca de el yo coherente y el yo inconsciente. Dice, ¿cuáles son las diferencias entre yo coherente, yo inconsciente e inconsciente? Bien, para eso tenemos que ir a diferentes momentos de la teorización freudiana. En principio, ubiquemos que el yo coherente es ese yo del que nosotros creemos que podemos dar cuenta. Supónganse, alguien nos dice, te equivocaste y lo nombraste a fulanito que se llama Edgardo y lo nombraste como Gabriel, ¿no? Y la persona puede decir, no, yo dije Edgardo. No, pero si dijiste Gabriel, no, te habrá parecido, ¿no? Bien. Quien comienza a escuchar, de alguna manera comienza a darle algún lugar a la duda, ¿no? Y por ahí se puede plantear por qué razón pudo haberse equivocado si es que se equivocó. Es más, muchas veces ocurren malentendidos risueños entre el analizante y el analista, porque el analista, por ejemplo, en un momento determinado hubo un ruido y no escuchó, y dice, ¿cómo dijiste que? Dice el paciente, me mandé una, ¿no?
¿Qué tuve un fallido? No, simplemente hubo un ruido y no pude escuchar. Digo, la cuestión de poder saber que hay algo en ese yo que escapa a lo coherente, controlable y manejable conscientemente. Eso es el yo inconsciente. Ese yo inconsciente, ustedes van a ver que Grimau plantea que la teorización freudiana va haciendo sus avances y que para 1923, en un artículo que se llama El yo y el ello, él se va a plantear otra clase de forma de pensar al aparato psíquico, que ya no es ni la carta 52, ni el esquema del peine, sino que va a plantearse ahí justamente que habría tres instancias o sistemas, digamos. Uno de ellos sería el ello, que alberga justamente a la parte incoherente, no accesible del yo. ¿Mm? Dice allí Grimau justamente que tenemos que esperar un poquito para llegar a esa conceptualización. Bueno, nunca tan bien y tan pertinente, nosotros también vamos a tener que esperar a eso. Pero sepan justamente que hay algo, una porción del yo que no es ni coherente ni accesible por uno mismo. ¿Mm? Y que no es uno mismo, es Yo otro. pensaba, Patricia, pensaba, porque vos lo trabajaste, que tal vez un gráfico que puede ayudar acá, ojalá pueda ayudar, es la banda de Moebius, ¿no? Porque la banda marca ese punto de corte que vos decías recién, donde el otro cree escuchar algo, o el analista a veces cree escuchar que el paciente dijo algo y no es lo que dijo o no lo dijo, pero digo, ese corte donde el yo, por ahí, aparece como coherente y en otros momentos aparece como incoherente, ¿no? Como una cuestión muy radical entre una posición y otra, ¿no? Y pensaba que la banda de Moebius marca ese corte donde el humano no tiene esa posibilidad de desdoblarse, digamos, o está en una o está en otra. Sí, yo diría, salvo rarísimas excepciones que ocurren cuando el humano produce arte, ¿no? Ah, sí, sí, bueno, claro. Con Sí, sí, algún destino pulsional. Pero ese es sí, un sí, berretín problema. mío que tiene que ver justamente con la cuestión de la sublimación, ¿no? Eh, Tampoco se compliquen con Claro, esto, pero vayan sabiendo que hay momentos en los cuales justamente alguien puede quedar, digamos, esa cosa que marcó recién Edgardo, puede quedar, digamos, interrumpida en algunos especiales momentos. No en todo Claro, momento que alguien hace música, o en todo momento que alguien pinta, o en todo momento que alguien estudia, digo, porque no es solamente el arte en el sentido, digamos, de la pintura, la escultura, la literatura, la música, digo, hay otras artes también, ¿eh? Pero efectivamente, pensaba, pero que tiene el tiempo de lo instantáneo, porque duradero, menos no de te escucho bien, tiempo. Erika. sí, no se Que escucha bien. pensaba, ¿ahí se escucha? Sí, ahí sí. Que es del orden de lo medio de lo instantáneo, No, ah, sí. o Sí, de un digo, de punto de lo fugaz. suspensión, ¿no? Yo insisto con el punto de suspensión, tanto insistí con el punto de suspensión, yo me río, bueno, ustedes dirán de qué se ríe esta mujer. El equipo de cátedra, pobre, me padecen, porque, digamos, yo insisto con el punto de suspensión a tal punto que el punto de suspensión es parte de, el punto de suspensión es parte de mi tesis de doctorado, que hacer una tesis de doctorado es toda una cuestión, ¿eh? Pero eso lo vamos a retomar cuando hablemos de, del más allá del principio del placer. Fíjense que
hay un momento, eso que dice justamente Erika recién en relación a lo instantáneo, yo lo llamo un punto de suspensión en lo que es la economía psíquica habitual del humano, ¿no? Y esa palabrita está dentro de mi tesis de doctorado, que después se transformó en un libro, cuyo el título del libro es Parire Centauros, que ustedes tienen un capítulo por lo menos o dos para leer de este libro, el subtítulo es De la sublimación freudiana al síntoma lacaniano, un punto de suspensión. Bueno, ahí yo juego con el punto de suspensión porque también en la teorización lo hubo, pero de otro orden. La cosa es que cuando alguien puede entrar en ese éxtasis de la sublimación, es un tiempo otro el que reina. Y en algunos momentos del análisis, justamente se produce lo que Edgardo dice, que es el yo coherente queda relevado, ¿no? Ya no está ahí, digamos, esa persona controlando conscientemente esa esfera. El otro día un hombre que atiendo me decía, en un momento yo le pedía una asociación digamos, de por qué razón él soportaba una serie de cuestiones de los que podríamos nombrarlas como ponerse al servicio del otro y quedar él empequeñecido en eso, ¿no? Que le traían cosas muy serias porque, sobre todo, digamos, en sus relaciones sentimentales. Y este hombre asocia, en un momento dice, lo único que se me ocurre en este momento, pero no tendría ningún sentido, es que cuando yo era chico, era pibe y después cuando fui adolescente, yo era un poco gordito y siempre quería ser flaco. Entonces hacía lo posible para ser flaco porque yo creía que los demás me iban a aceptar con eso. Y ahora dice, se me está imponiendo la idea que no tiene ningún sentido, pero que te la tengo que decir. ¿Te la digo? ¿No te la digo? Sí, decímela. Bueno, dice, quedo flaco, desaparezco yo, ¿no? Quedo flaco y quedan gordos los otros, grandes los otros, y yo desaparezco. Bueno, ahí el yo coherente que controla y desapareció para pasar a esa otra, digamos, vertiente que tiene que ver con el inconsciente. Vamos a ver luego que en el yo y el ello, mucho más adelante, antes de terminar las clases del año, que esperemos tener clase, vamos a ver justamente cómo es que se produce eso, a partir del ello. Hay un dicho que yo no sé, que a algunos, digamos, les produjo pregunta, que tiene que ver con esto de, a ver, con esta cuestión de la ética, que entiendo que a ustedes, algunos de ustedes, no sé si ustedes o los compañeros que van a acceder después a la clase, se les había complicado, en donde tenemos que volver a ubicar que a la ética hay que relacionarla acá con qué valores efectivamente son los que vamos a poner, digamos, a comandar una cura analítica, y no son valores morales, sino que tienen que ver justamente con esto de poder alojar algo en el orden del deseo. Y ahí es importante que ustedes vuelvan a considerar uno de los primeros teóricos que tuvieron, digamos, a los que tuvieron acceso escrito e intercambio por el WhatsApp, que establecen una distinción entre necesidad, demanda y deseo, ¿no? Eso es la ética del psicoanálisis, una ética tal que se le dé lugar justamente al deseo, que es de carácter inconsciente. Y Grimau dice, habla, digamos, de
los riesgos del furor curandis y dice que hay una carta que Freud le escribe a Jung, donde le dice que sus finalidades más útiles son no tratar de curar, seguir aprendiendo y ganar algún dinero, ¿no? ¿A qué se refiere con esto Freud? A que justamente no se trata de estar tratando de suturar el sufrimiento, porque pasan cosas más graves si uno sutura el sufrimiento. Para la época, siempre yo cuento para la época en la cual yo escribí ese texto, Cuando el tiempo hace falta, en ese mismo hospital donde yo recibía a esa paciente, ingresó a la sala de internación, porque efectivamente las salas de internación en salud mental son necesarias, salas de internación, no manicomios, pero sí salas de internación. Y, ingresó a la sala de internación de ese hospital una mujer que había tenido un bebé, había sido atendida en otro hospital, en otro servicio de salud mental, bajo otro marco teórico, en donde, bueno, esa mujer estaba embarazada en aquel momento, se atendía en ese hospital, en ese otro hospital, y en ese hospital intentaron que ella asumiera el embarazo. ¿Y qué pasó? Esa mujer tuvo a su bebé y lo agredió, le dio una mordida en la manito y le seccionó los dedos de una manito. Con lo cual, bueno, imagínense el resto del panorama, ¿no? ¿Alguien puede, el bendito, asumir, sí, yo tengo que concientizarme, que supónganse, cualquier teoría respecto de qué es el embarazo, qué implica, cómo va a ser, y todo eso? Y después que la furibundez de lo que no fue trabajado a nivel del inconsciente se abra paso de ese modo. ¿Mm? Por eso Freud decía que no hay que querer curar. Y decía aprender algo y ganar algún dinero, y era algún dinero. Freud tuvo, digamos, muchas complicaciones con las cuestiones materiales, no era alguien a quien le sobrara el dinero. Bueno. Profe, le hago una consulta. Sí. Entonces, en relación a lo que acaba de decir, se podría enlazar el tema de no querer curar y a la vez hacer caso de cuál es la necesidad del paciente, como en el caso de Rafael, o sea, o en el caso de esta mujer que le habían ofrecido hacerse atender, sacarla de la casa donde se la trataba mal y buscarle un lugar donde quedarse mientras tanto. Entonces, parece que jugaba un poco el criterio de lo que está bien del analista en esos casos, y después se encontraron con que eso no era lo que la persona estaba necesitando, porque de alguna manera, ya volviendo al tema de esta mujer con su bebé, la forzaron a que haga lo socialmente aceptado que es, tenés que querer a tu hijo, y no atendieron cuál era la necesidad que ella tenía en el momento, y desencadenó en algo muchísimo más grave. A ver, dos cosas sobre tu apreciación. Se trata justamente de poder darle lugar al sujeto dividido. ¿Qué implica? Implica algo más que darle lugar a la necesidad del sujeto. Porque si nosotros revisamos una definición de necesidad, una definición de demanda y una definición de deseo, nos podemos encontrar con que seguramente alguien puede necesitar determinadas cuestiones. Supónganse, Rafael necesitaba tener comida todos los días, necesitaba tener alguien que lo cuidara. Y en el país, esto de Rafael es muy anterior, muchos años antes que Bolivia fuera gobernada por Evo Morales, porque no sé cómo estarán ahora los hermanos bolivianos, pero durante el gobierno de Evo Morales hubo una cuestión la gente pudo, digamos, arreglárselas con sus necesidades, ¿no? Ese caso es bien anterior, y las necesidades de Rafael eran esas, pero el deseo era otro. Ah, claro. ¿No? Yo, por ejemplo, puedo necesitar
en determinado momento, no hablemos de mí, pensemos en un caso. Pensaba el otro día una mujer que me pide retomar sus sesiones y me dice que hacía 15 días que no comía, y que el sábado, esto fue ahora, ayer, anteayer, que el sábado había comido algo porque una amiga prácticamente la obligó. Y bueno, ¿qué le ocurría con esto? Vamos a hacerlo breve, digamos, pero luego, digamos, de un desencuentro, o un encuentro con un hombre en el cual el hombre le dice que no quiere oírla ni hablar de tener, digamos, una cosa amorosa con él, y le habla, digamos, de que él esas cosas amorosas las tiene con otras mujeres, ella deja de comer. Y él lo que le dice es, no quiero saber ni cómo vas a estar mañana. Entonces, cuando yo le repito esa frase, como esta mujer se analiza hace tiempo, dice, ni cómo, ni cómo. Entonces, la necesidad, ella dice, vengo porque además está trabajando en un área, digamos, en donde puede tener, se puede enfermar, digamos, de coronavirus, por ejemplo, entre otras cosas, dice, y sé que necesito comer, pero no puedo. Bueno, fíjense por dónde aparecía el ni cómo. Entonces, no es simplemente darle lugar a la necesidad. Las necesidades... Es el deseo de la persona. Claro, pero es importante que nosotros vayamos distinguiendo con nombres que podamos precisar respecto de esos contenidos. Eso que vos estás diciendo, si lo afinamos un poquito más, es muy pertinente lo que decís, pero le tenemos que dar otro nombre, que es poder darle lugar al sujeto deseante. No es que, bueno, vos no comés, tomá el paquete de comida. Eso sería abordar la necesidad, ¿no? Vos no dormís, tomá un medicamento para dormir, ¿no? Digamos, eso sería abordar la necesidad. Cuando alojamos lo que vos estás planteando, que pescaste por dónde va, lo que estamos diciendo es que tenemos que alojar al sujeto del inconsciente, a la singularidad de ese. Y lo primero que va a aparecer probablemente sea algo no simplemente o únicamente en el orden de la necesidad, vengo porque no estoy comiendo y tengo que comer, sino de la demanda. Vengo acá con vos, ¿no? Para ver cómo hago con esto que no estoy pudiendo resolver. Y ahí es donde, si todo va bien, digamos, o si no todo va bien, porque tiene que aparecer algo del no todo, hay algo, digamos, de lo que en los psicoanalistas llamamos la otra escena, que toma lugar. Alguien podría decir, ¿alguien no come? A ver, primero obviamente que hay que pensar en una serie de cuestiones orgánicas, tal vez, miren, una vez me pasó con una paciente que me derivaron una paciente que se suponía que padecía una anorexia, y en realidad lo que le ocurría era que estaba en una crisis con una cetoacidosis diabética y por eso no comía, digamos, ¿no? Uno tiene que poder revisar justamente que la cuestión de la necesidad orgánica, por ejemplo, esté considerada. Pero los psicoanalistas tenemos que poder darle lugar a esto otro, que es eso que vos pescaste, pero a lo que le vas a poner términos más precisos, ¿no? Claro, sí, lo que me complica por ahí es usar los términos correctos, pero creo que hasta que termine de entender la teoría, después voy a terminar explicando bien. Creo que el mundo del concepto lo tengo, me falta ponerle la palabra correcta ahí. Sí, y eso se logra justamente como Grimau plantea acá. Vieron que él está haciendo un recorrido por lo que fue y una anticipación por lo que vendrá, y ustedes están en lo mismo, digamos, ¿no? Uno hace un recorrido, trata de meter lo nuevo en esas huellas anteriores, y tendrá que advenir alguna huella nueva para eso, ¿no? Bueno.
¿Cuánto faltará para... estaremos, ¿a alguien le apareció Pasa algún que no, indicador? acá a mí por lo menos no, pero no sé. A ver acá abajo. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta para hacer o seguimos con este recorrido? ¿Van siguiendo o se ponen un tanto... eso por favor díganlo o escríbanlo porque la idea, digamos, es saber, recién la compañera hizo su aporte en este aspecto. ¿Los demás? Sí, profe. Bien, Bien, profe, continuemos con las preguntas. bien. Bueno, acá un grupo dice, ¿a qué se refiere Grimau cuando dice que Freud se planteaba la necesidad de adivinar con acierto? Esto es lo que Freud trataba de hacer cuando todavía él no daba crédito a que estaba en el relato mismo, lo que, aquello a lo que el sujeto del inconsciente se refiere, ¿no? Entonces él intentaba adivinar acertadamente qué era lo que le ocurría a esa persona. ¿Mm? Entonces, él se anticipaba para tratar de hacerse allí una hipótesis que iba más allá de lo que estaba escuchando, y no le daba en ese momento todavía todo el crédito a lo que el paciente decía. ¿Mm? Pensaba Patricia que es como el sello freudiano, ¿no? Ese deseo por el saber, ¿no? Porque él va, no obstante ello, eso va cayendo en su teoría y de algún modo él abandona ese lugar de amo, digamos, digo, en pos justamente de darle la palabra, ¿no? En realidad creo que es la posición histérica la que le pide la palabra, ¿no? Pero digo, se nota clara, no es podríamos decir que es parte de esos momentos de la clínica freudiana, ese paso por ese lugar amo, ¿no? Pero que está, a mí me parece re interesante poder leerlo desde otro lado, que es la marca del deseo, ¿no? El deseo de analista, podríamos decir, ¿no? Por lo menos Sí, lo pienso así. sí, sí, sí. Sí, bueno, este texto que estamos trabajando de Grimau hace que nosotros podamos reflexionar, como lo está planteando Edgardo, digamos, no solamente en relación a lo que a Freud le ocurrió e hizo, sino a qué puso en marcha, digamos. Claro. Entonces, estamos permanentemente en esta cuestión que es parte del, digamos, es bien solidario al funcionamiento psíquico del humano, ¿no? Tenemos que ir un poquito hacia lo que nosotros llamamos atrás para poder avanzar, ¿no? Claro. Nos surgieron dudas respecto al bien que menciona en el texto. ¿A qué se lo considera bien? ¿Hay un bien común entre el analista y el paciente? Y Lacan a esto nos va a responder que sí, que es el bien decir, es poder justamente ubicar al sujeto que aparece en el relato, ¿no? Ubicar al sujeto que aparece en el juego de Rafael y en los dibujos de Rafael, que son los dichos de los niños, los juegos y los dibujos. Ya trabajaremos más adelante sobre eso. ¿Mm? Poder en Perdón, el... Patricia, ¿Se termina? en el video de la clase del 17 de abril, vos hablás de la ética del psicoanálisis y traes esto del bien decir. Digo, para que por ahí podamos volver al video y volver a escuchar algo de esto. Bien.
Vieron, yo me anticipé y traté de redondear desde el yo coherente asustado. Entonces tomó